Hechos 2, versículos 22 al 36. Dice la palabra del Señor: Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Gloria a Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra y oramos para que tu Espíritu Santo nos ilumine, abras nuestros oídos, nos des un corazón sensible, un corazón que sea tierra fértil para tu palabra, un corazón, Señor, que dé fruto para ti, Señor. Haznos entender, haznos comprender en esta hora, Dios del cielo. Te pedimos en el nombre de Jesús, Padre Santo, que tú traigas a nuestro espíritu, a nuestra mente, a nuestro entendimiento, una revelación gloriosa de la grandeza, Señor, de tu Hijo Jesucristo, Señor. Revélanos, Padre Santo, tu gloria como está escondida en Cristo Jesús. Abre nuestro entendimiento en esta hora, Señor. Haz resplandecer la luz de tu rostro sobre nosotros, que podamos ver tu gloria tal como está manifestada en la faz de tu Hijo Jesucristo, Señor. Revélanos tu gloria en esta mañana. Habla nuestras vidas, Señor. Habla nuestros corazones, Señor. Opera en nosotros, Dios, el cambio, la transformación, Padre Santo, para que nosotros podamos crecer a esta estatura de un varón perfecto como lo es tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias en esta hora, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, yo quiero que recordemos la escena que se está dando alrededor de este pasaje que acabamos de leer. Sabemos que hay 120 personas que están en el aposento alto, que estas 120 personas fueron testigos oculares de la resurrección del Señor Jesucristo, que estas 120 personas estuvieron presentes en un seminario que el mismo Señor Jesucristo resucitado les dio por 40 días. Dice el libro de Hechos, que el Señor Jesucristo se les apareció durante 40 días, dándole
pruebas indubitables de su resurrección y que les enseñó por 40 días acerca del reino de los cielos. Ellos estuvieron ahí, estos 120 hombres estuvieron allí durante esos 40 días viendo al Señor Jesús glorificado, resucitado, enseñándole los principios fundamentales del reino de Dios. Y luego de eso les dio una orden de que se quedaran ahí quietos en Jerusalén. Y recordemos que muchos de ellos no eran de Jerusalén. La mayoría de ellos eran galileos, pertenecían al norte de las provincias de Galilea, al norte de Israel. Así que lo que les estaba diciendo era que se quedaran en otra ciudad diferente a la ciudad donde ellos residían, donde ellos vivían. Así que estos hombres están permaneciendo allí en un lugar diferente al lugar de su vivienda, en obediencia a un mandato del Señor Jesucristo que les prometió que les enviaría el Espíritu Santo y que ese Espíritu Santo que les enviaría sería una cobertura de poder para ellos que los capacitaría para ser testigos. Estando ellos en esa obediencia, esperando en el Señor, llega de repente el día y conocemos la manifestación de ese día, que hubo un gran estruendo, dice, como un viento recio, y que cayeron lenguas de fuego, y ellos vieron las lenguas, el fuego cayendo sobre cada una de sus cabezas, y se llenaron de una comprensión profunda de la grandeza de Dios y comenzaron a exaltar a Dios en otras lenguas. El estruendo que se produjo fue tan grande, fue tan tremendo, que una multitud de prosélitos judíos. ¿Qué es un prosélito judío? Es alguien que no es judío de nacimiento, pero que se ha adherido a la fe judía a través del rito de la circuncisión y que tiene un conocimiento mediano de las escrituras y del Dios de Israel y del Dios de Abraham. Esos son prosélitos judíos, no son judíos propiamente dicho de nacimiento, sino que han nacido en otras regiones. Su idioma es diferente al idioma de los judíos y también lo es su cultura, pero han sido prosélitos convertidos al judaísmo. Esta fue la característica de esta multitud, y entendemos que fue una multitud bien grande, porque de esa multitud, dice las escrituras, se convirtieron 3,000 personas. Así que es una multitud grandísima que se agolpó para mirar cuál había sido la causa de semejante estruendo. Cuando empezaron a mirar este estruendo y comenzaron a maravillarse ante el hecho de que escuchaban a todas estas personas expresar las maravillas de Dios, exaltar la gloria de Dios en el idioma de ellos, hubo un momento en que pensaron, o hubo una facción de esta multitud que pensó que ellos estaban ebrios, que ellos estaban borrachos. Entonces, en ese momento es que el apóstol Pedro toma la iniciativa, toma la autoridad, se pone de pie, está lleno del Espíritu Santo, explica que esto no es el efecto de la embriaguez, explica por medio de las escrituras con total claridad que lo que está sucediendo es el cumplimiento de una profecía de Joel, y explica todo lo que tiene que ver a continuación. Este sermón que nosotros estamos compartiendo hoy se dio en medio de esta situación, de este contexto, que es importante que lo tengamos en mente. Ahora, este sermón es diferente a todos los sermones que de pronto pudiéramos escuchar con facilidad. Este sermón es muy fuerte y es muy contundente, porque es un sermón que contiene una terrible acusación. En medio de este sermón, el apóstol Pedro dice que ustedes prendieron y mataron
a través de manos inicuas al Señor de la gloria, crucificándolo. Los está culpando a toda la multitud que está ahí, los está culpando de la muerte vergonzosa, humillante y terrible que tuvo el Señor Jesucristo. Los está acusando directamente a ellos. Y pensemos por un momento acerca de esta acusación y de los conceptos que nosotros tenemos de la predicación cristiana. Recuerden que uno de los propósitos de hacer esta serie acerca de las raíces de nuestra fe, uno de los propósitos es que nosotros recobremos nuestra identidad cristiana, que volvamos a la senda antigua, que volvamos al primer amor y que volvamos a nuestras raíces. Así que lo que tenemos que mirar es también aquí cómo debe ser la predicación y cuál era el contenido de una predicación que demostró históricamente y en este momento que es mucho más contundente y eficaz este tipo de predicación a la hora de conseguir lo que Dios quiere, la salvación de las almas, la extensión de su reino. Entonces, Pedro está acusando directamente a toda esta multitud que se ha agolpado, los está acusando. Piensen en cómo nosotros hemos perdido nuestra esencia. Estoy hablando de la iglesia cristiana. Si una multitud llegase a congregarse, ¿haríamos nosotros lo mismo que hizo Pedro? ¿Nuestra predicación fuera igual? ¿O trataríamos de hacer que esa primera experiencia que tiene esa multitud de personas sea una experiencia grata y agradable a fin de asegurarnos de que vuelvan a nuestras reuniones? Por ahí podemos comenzar examinando lo que significaba ser cristiano en aquellos tiempos y cómo se daban las genuinas conversiones. El apóstol Pedro les está diciendo, ustedes mataron a Cristo. ¿Qué sentiríamos? Pensemos por un momento, ¿qué sentiríamos si lo primero que nos dice alguien de parte de Dios es tú mataste a Cristo? Tú lo crucificaste, tú lo entregaste a manos de gente inicua. Fuiste tú el que lo mataste, fuiste tú el que lo crucificaste. ¿Qué sentiríamos? Yo creo que nos sentiríamos supremamente mal. Y digo esto ¿por qué? Porque las personas que están agolpadas aquí, no todas participaron o estuvieron en aquella turba que en un momento dado pidió a Pilatos que crucificaran al Señor Jesucristo. Esta es una multitud de gente que ha venido a celebrar las fiestas de los judíos, las fiestas tradicionales de la religión judía. No todos estuvieron en ese momento. No todos gritaron vehementemente crucifícalo. No todos participaron de esa turba. Probablemente hay varios que sí lo hicieron. Probablemente hay varias personas que sí lo hicieron, pero teniendo en cuenta el número, que fueron 3,000 de esta multitud los que se convirtieron, y no dice que se convirtió toda la multitud, entonces teniendo en cuenta estas cosas, nosotros podemos deducir claramente que no todos estuvieron y que no todos estuvieron directamente relacionados con la condenación y la crucifixión del Señor Jesucristo a manos de Poncio Pilato. No todos estaban allí en ese momento, mas sin embargo Pedro los acusa de haberlo hecho. Pedro los acusa de que son culpables. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué los acusa? Porque sencillamente, de una u otra manera, todos fueron culpables de esa muerte. De una u otra manera, todos tuvieron que ver con el asesinato del Hijo de Dios. De una u otra manera, todos participaron. ¿Y por qué llegamos a esta conclusión? ¿Por qué hacemos esta afirmación que nos puede inclusive involucrar a todos nosotros y puede involucrar a toda la humanidad como culpables de haber matado al Hijo de Dios? ¿Por qué?
Todo esto tiene que ver con el hecho de que Dios, el Padre, respaldó al Señor Jesucristo. Lo respaldó de tal manera y de tal forma que era evidente para todos los habitantes de ese tiempo y es evidente para todos los que en estos tiempos estudiemos los hechos de la obra, de los testimonios, de los evangelios del Señor Jesucristo. Es evidente para todos que el Señor Jesucristo realmente era quien dijo que era. Todos fueron responsables. ¿Por qué? Porque veamos primeramente cuál fue la causa por la cual lo crucificaron. ¿Cuál fue la causa por la cual le dan la pena máxima con la peor forma de muerte? ¿Cuál fue la causa? ¿Cuál fue la acusación? A Jesús lo acusaron de blasfemo. Para poderlo matar, para poderlo condenar a muerte, tenían que comprobar que él era evidentemente un blasfemo, es decir, un hombre que había profanado el nombre de Dios haciéndose pasar por Dios. Y esto era un pecado para la ley judía, para la ley de Dios, es un pecado que tiene que ser pagado con muerte y con la más horrenda de las muertes. Entonces, cuando nosotros miramos el hecho de por qué acusaron al Señor Jesús o por qué lo condenaron, cuál es el argumento que tenían en su contra, era que decían que él era un blasfemo. La blasfemia fue la causa de su condena y de su crucifixión. Pero si nosotros examinamos cómo el mismo Dios lo respaldó, cómo el mismo Dios lo vindicó, cómo el mismo Dios lo confirmó de que en verdad ese era su Hijo amado. Si nosotros examinamos eso, vamos a encontrar que toda la humanidad fue culpable, que todos los que estuvieron allí y los que están ahora agolpados en el aposento alto, todos fueron culpables. En Lucas capítulo 22 encontramos un texto que explica algo de lo que estoy diciendo acerca de por qué condenaron a Jesús. En Lucas 22. Vamos al versículo 67 y leemos hasta el 71. Aquí está Jesús ante el concilio. Dice el versículo 67, le están preguntando, ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo, si os lo dijere no creeréis, y también si os preguntare no me responderéis, ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Y dijeron todos, luego, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y él les dijo, vosotros decís que lo sois. Esa respuesta de Jesús es supremamente importante, porque esa respuesta de Jesús les está diciendo, ustedes lo saben. Ustedes dicen que yo soy el Hijo de Dios, porque ustedes saben perfectamente que yo lo soy. Entonces dice el versículo 71, entonces ellos dijeron, ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Entonces encontramos que la acusación contra Jesús fue de blasfemia, pero encontramos que Jesús fue respaldado de una manera impresionante por el mismo Dios, que Dios confirmó que Él era su Hijo, que Dios confirmó que era el Mesías y que su confirmación fue supremamente contundente. Y aunque todos los evangelios y todas las escrituras confirman que Jesucristo es el Hijo de Dios, todos los evangelios, los profetas, las escrituras, desde que comienza el ministerio de Jesús, la Biblia dice que cuando Él va hacia Juan el Bautista,
y se bautiza y el Espíritu Santo se derrama sobre él, hay una voz en el cielo que dice, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Así comienza el ministerio de Jesús. Pero no nos vamos a referir a todas las veces en que Dios lo respaldó como su Hijo de una manera visible, pública y contundente. Nos vamos a referir solamente al respaldo de Dios como aparece en este pasaje. Solamente en este corto pasaje aparecen 5 maneras en que el Padre respaldó, confirmó contundentemente que Jesucristo era realmente quien Él decía que era, el mismo Dios. Y el primer respaldo de Dios, o la primera manera como Dios lo respalda aquí en este pasaje de Hechos, lo encontramos en el versículo 22. Lo respaldó mediante maravillas, prodigios y señales. Hechos capítulo 2, versículo 22. Dice, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Mire cómo lo dice, Dios fue el que hizo las maravillas, prodigios y señales a través de su Hijo Jesucristo. Era Dios obrando a través de él. Y Dios confirmaba con todas estas maravillas y con todos estos prodigios que Jesús era quien realmente él decía que era. Vamos a Juan capítulo 11. En Juan capítulo 11 vemos el versículo 41 al 44. Este es el episodio de la resurrección de Lázaro. Y quiero que miremos algo importante de ese episodio. Juan 11, 41 al 44. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Todas las señales de Jesús no tenían como propósito la señal en sí misma, no tenían como propósito resolver el problema. El propósito fundamental de las señales del Señor Jesucristo era que la gente pudiera creer lo que es necesario creer para su propia salvación, creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Dice, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejarle ir. Tenemos también en el capítulo 12 de Juan, capítulo 12 de Juan, tenemos el versículo 27 al 30. Dice Jesús, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces, escuchen, entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí había oído la voz y decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Dios no habló audiblemente por causa de Jesús, habló audiblemente para que aquellos estuvieran conscientes de que ese era su Hijo amado. Cuando Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, el Padre confirmó que Él de verdad era la luz del mundo. Cuando Jesús sanaba a todos los ciegos, le devolvió la vista. Cuando Jesús dijo, yo soy el pan de vida, Él alimentó más de 5,000 familias con unos cuantos panes y con unos cuantos peces.
Cuando Él dijo, yo soy la resurrección y la vida, levantó a Lázaro de los muertos. Cuando Jesús calmó la tempestad, demostró que Él era el Señor, creador y gobernador del universo. Cuando el Señor Jesús limpió a los leprosos, demostró que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque la lepra era señal, era un estigma del pecado. Cuando el Señor convirtió el agua en vino, demostró que el gozo que Él trae al alma de un ser humano es superior al gozo que cualquier cosa del mundo nos puede ofrecer. Pero ellos decidieron no creer, a pesar de todas las evidencias. Decidieron no creer, decidieron matarlo, decidieron crucificarlo. La segunda forma, y volvamos nuevamente a Hechos, la segunda forma como el Señor Jesucristo fue respaldado por Dios, respaldado por el Padre, es un poco más difícil de entender, pero aquí va. La segunda forma es que Dios lo respaldó mediante la planeación de su muerte. Dice el versículo 23, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Y cuando decimos que Dios, el Padre, respaldó a su Hijo Jesucristo a través de la planeación de su muerte, nosotros podemos pensar de una manera muy superficial que eso no es respaldo, que eso es todo lo contrario. ¿Cómo vamos a decir que Dios respaldó a su Hijo Jesucristo planeando de antemano su muerte y su crucifixión? ¿Cómo que Dios planeó eso y que eso es respaldo? Eso no parece respaldo, parece más bien que Dios se hubiese confabulado con los enemigos de Cristo para matarlo. Pero no es así. No es así porque hay una gran diferencia entre la planeación que hicieron los judíos, entre la planeación que hizo Herodes y Pilatos para matar a Cristo y la planeación que hizo Dios el Padre para entregar a su Hijo Jesucristo. Dios planeó que su Hijo Jesucristo fuera el Cordero limpio, el Cordero santo, el Cordero sin mancha, que fuese entregado para limpiar la culpa y la maldad de todos los pecadores. Dios planeó que su Hijo Jesucristo fuese ese único Cordero cuya justicia y santidad perfecta fueran tan grandes y tan gloriosas que permitieran que nuestros pecados fuesen limpiados y que nuestra vida pecaminosa fuese justificada delante del Padre. Dios respaldó a su Hijo Jesucristo como el siervo cuya obediencia es perfecta y perfecta hasta la muerte y muerte de cruz. Dios entrega a su Hijo Jesucristo para que quede exhibida su perfección, su justicia, su grandeza y su poder, mientras que Pilatos, Herodes y todos los fariseos, escribas y todos los judíos que lo entregaron como un culpable, lo entregaron como un malhechor, lo entregaron para castigarlo por una supuesta blasfemia, pero Cristo lo entrega para exaltar su justicia, para exaltar su grandeza y para que quede de manifiesto nuestro pecado y nuestra maldad. Hay una gran diferencia. Para el plan de los judíos, para el plan de Herodes y de Pilatos, es un asunto de acusación y castigo. Pero al plan de Dios, al entregarlo, es un asunto de vindicación y exaltación. La cruz del Señor Jesucristo demostraría cuán grande y cuán valiosa es la vida y la sangre del Hijo de Dios. La cruz del Señor Jesucristo quedaría manifiesta para que se supiera cuán santo era el que había sido entregado y cuán perversos y cuán malos habían sido los que lo habían entregado. Se demostraría con la cruz que la sangre de Jesús es tan poderosa, tan pura, tan limpia, que puede cubrir el pecado de todos nosotros, los mortales, los pecadores. Así que Dios lo entrega
para ser glorificado. De hecho, cuando Jesús está cerca ya a su cruz, cuando Jesús está cerca, Él no dice, viene la hora en que seré humillado. Jesús dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, viene la hora en que el Padre y el Hijo van a ser glorificados. Este es el momento en que el Hijo va a ser glorificado. Y Él decía, si yo fuere levantado, y se refería a la cruz, si yo fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. El Señor Jesucristo fue levantado por el Padre para que veamos su gloria, para que veamos su poder, para que veamos su grandeza, para que veamos cuán poderoso es Él, que puede salvar una multitud de pecadores que se levantan contra Él mismo. Pero aquellos lo levantaron difamándolo y diciendo que era un blasfemo. Así que cuando el Señor entrega al Señor Jesucristo, cuando el Padre entrega a su Hijo Jesucristo a la cruz, Él está cumpliendo con el plan que Él diseñó, con el plan que Él trazó para nuestra salvación. Pero cuando Pilatos lo entrega y cuando Herodes lo entregan, están manifestando lo perversos que son y lo mucho que odian a Dios, porque conociendo y viendo las señales, los milagros, los prodigios, es cuando ellos dicen tenemos que matarlo. Es cuando Jesús resucita a Lázaro, entonces se levanta Caifás y dice, a nosotros nos conviene que este hombre se muera. ¿Por qué? Porque nosotros nos estamos dando cuenta que este hombre de verdad es el Hijo de Dios. Y ese es el plan de ellos, matar al Hijo de Dios. El plan de Dios es entregar a su Hijo para nuestra salvación. El plan de ellos es matar al Hijo de Dios para continuar en sus pecados. Así que el Señor Jesucristo es exaltado cuando Dios lo entrega a la cruz del Calvario. La tercera forma en que Dios respalda a Jesús es cuando lo levantó de entre los muertos. Versículo 24 dice, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. La resurrección de Cristo es la confirmación total y absoluta de que Cristo es quien dijo que era, el Hijo de Dios, el Mesías esperado, el Salvador del mundo, el Cordero de Dios. Y sobre todo, la resurrección del Señor Jesucristo es la vindicación de Dios. Es Dios diciendo, Él es justo, Él es inocente. La muerte no lo puede retener porque Él en sí mismo es el hombre perfecto. Dice que habiendo sido perfeccionado, la Biblia dice en Hebreos capítulo 5 que Él se hizo obediente y por lo que padeció aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado llegó a ser autor de eterna salvación para los que lo obedecen, para los que lo obedecen. La muerte, la resurrección del Señor Jesucristo fue obra de Dios, fue obra de Dios. Dios lo levantó de entre los muertos. Nosotros tenemos que pensar en eso, en si nosotros creemos en Dios, pero con base en lo que Dios nos dice de su Hijo Jesucristo, no con base en lo que nosotros queremos creer. ¿Quién es Cristo para nosotros? ¿Quién es Cristo para la humanidad? La humanidad religiosa tiene muchos conceptos acerca de Cristo, pero todos ellos lo han crucificado y todos ellos los han condenado, porque mientras yo no confiese que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, que sin Él no hay salvación, que Él murió y resucitó, mientras yo no confiese eso de mi corazón, mientras yo no sepa quién es el Señor Jesucristo, entonces yo lo he crucificado como un blasfemo. Yo soy parte de aquella turba que está perdida. Por eso es que nosotros no podemos creer que todas las religiones son iguales. No lo podemos creer. Los testigos de Jehová están perdidos. Ellos no conocen a Dios y son enemigos de Dios y han crucificado a Cristo y lo continúan crucificando. ¿Por qué? Porque dicen que es un ángel, que es el arcángel Gabriel, pero que no es igual a Dios. Y Jesucristo fue crucificado porque Él decía que Dios y Él son uno solo y se hacía igual a Dios. Entonces,
Si él no es igual a Dios, entonces estuvo bien que lo crucificaran. Entonces fue correcto que lo crucificaran, porque entonces sí mintió. Y el problema es que Jesús dice: Dios el Padre no mintió. Este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia. Y como no es un mentiroso, sino que es exactamente el resplandor de mi gloria y la imagen misma de mi sustancia, el Verbo con quien hice el mundo, con que el Verbo y Dios eran uno, somos uno. Ese Verbo es el que crucificaron. Entonces Dios dice: por eso, y para que sepan quién es el que crucificaron, yo lo levanto de entre los muertos. Ese es el respaldo divino de Dios. Ahora, el cuarto respaldo, la cuarta forma como Dios, el Padre, respalda al Hijo, es que le dio la potestad de derramar sobre nosotros el Espíritu Santo. Le entregó al Hijo la potestad de bautizarnos con el Espíritu Santo. Le entregó al Hijo su Espíritu para que lo derramara sobre quien Él quisiera. Y eso lo encontramos también en el versículo 33. Dice: así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, miren, fue exaltado y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto sobre vosotros, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Esto se refiere al Espíritu que acaba de descender sobre esta comunidad, sobre estos 120. Y dice: ¿y quién trajo esto? Lo trajo el Señor Jesucristo. No sé si recuerdan las palabras de Juan el Bautista cuando vio al Señor Jesucristo, y lo que dijo Juan el Bautista de él. Dijo: yo a la verdad los bautizo con agua para arrepentimiento, pero detrás de mí viene otro, del cual no soy digno ni siquiera de amarrar la correa de su sandalia. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y esa es una de las declaraciones más tremendas. Si queremos tener el Espíritu de Dios, necesitamos tener a Cristo. No es posible ser bautizados con el Espíritu Santo, ni es posible tener el Espíritu de Dios si no tenemos a Cristo. Y si no tenemos a Cristo en la condición en que el Padre determina que lo debemos tener. Es decir, no podemos tener un Cristo domesticado, minimizado, inventado. Tenemos que tener al Cristo de la gloria, al Cristo que Dios respaldó con milagros y prodigios, al Cristo que Dios respaldó entregándolo y diciendo: este es el único cordero, esta es la única sangre que puede pagar por el pecado de todos, este es el único sacrificio que yo puedo aceptar para perdonar a un pecador. Cuando Dios lo entrega y dice: este es el único camino, cuando Dios lo levanta de entre los muertos, dice: este es mi Hijo, Él es el autor de la vida, Él no puede morir, y yo tengo que creer en Jesús de esa manera para poder tener el Espíritu Santo. Y si yo no creo en Jesús de esa manera, lo que yo tengo no es el Espíritu Santo, es otra cosa. El Espíritu de Dios es el Espíritu de Cristo. Es el Espíritu de Cristo. Y dice Pablo en Romanos: y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, pues no es de Cristo, y si no es de Cristo, tampoco es de Dios. Entonces, no se puede recibir el Espíritu Santo si primero no recibimos al Señor Jesucristo. Juan capítulo 16, versículo 7. Dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Sabe por qué tú y yo tenemos el Espíritu Santo? Porque Cristo subió a los cielos, porque Cristo murió, porque Cristo se levantó de entre los muertos. Por eso es que tenemos el Espíritu Santo. El que tiene a Cristo tiene la vida, y la vida de Dios es su Espíritu. Sin Cristo no podemos tener ninguna unción. Si tú no eres un adorador fervoroso del Señor Jesucristo, si tú no eres un conocedor
claro de la persona de Jesús según lo revela el Padre en las Escrituras. Es el Jesús revelado por Dios, es el Jesús avalado por Dios, en el que tienes que creer para recibir la promesa del Espíritu Santo. Creemos que la promesa del Espíritu Santo depende de ciertas manifestaciones o cierto, arreglemos el ambiente, pongamos una música, entremos como en éxtasis para que el Espíritu Santo nos llene. Pero no. La llenura del Espíritu Santo y el bautismo del Espíritu Santo depende de quién es el Señor Jesucristo para ti. Y no en tu intelecto, como una clase de cristología, sino en tu corazón. ¿Quién es Cristo para ti? ¿Quién es Cristo para ti? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo recibes? ¿Cómo crees en ese Jesucristo? Dependiendo de eso, eres lleno del Espíritu Santo. Y el quinto punto, para terminar, el Señor, el Padre, respaldó al Señor Jesucristo, exaltándolo a su diestra y poniendo a sus enemigos por estrado de sus pies. Versículo 36, vamos a leer versículo 33 hasta el 36. Dice, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. ¿Qué está diciendo David? ¿Qué está diciendo Pedro de David? Que David escribió algo que no se refería a él, porque David no resucitó ni subió a los cielos a sentarse a la diestra del Padre. Lo que está diciendo Pedro es que David escribió como un profeta acerca del Señor Jesucristo y que estas palabras no se cumplieron en la persona de David, sino en la persona del Señor Jesucristo. Esto es un salmo mesiánico. Eso es lo que quiere decir Pedro. Miren que todo eso de lo que habla David, cuando David dijo, no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción, no se refería a la vida de David ni al cuerpo de David, porque él está diciendo, David murió y su sepulcro está todavía aquí. Y su cuerpo sí vio corrupción. El cuerpo de David se corrompió, se pudrió, se hizo polvo como el cuerpo de todos los que han muerto. El único cuerpo que no se corrompió fue el cuerpo del Señor Jesucristo. Y ahora está diciendo aquí otra profecía que no se cumplió en David, sino que se cumplió en la persona del Señor Jesucristo. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Este Jesús ha sido exaltado hasta lo sumo y está diciendo que Él es la suprema autoridad del universo y que todo lo que está sucediendo y lo que está transcurriendo en el tiempo es un proceso mediante el cual el Padre va a avergonzar, a humillar y a destruir todos los enemigos de Cristo y los va a poner por estrado de sus pies. Ese es el plan glorioso de Dios, el que fue humillado, el que fue crucificado, el que fue torturado. Ese ahora no está ahí. Así que en vano nos dedicamos a ver esas estampitas de un Jesús ensangrentado o un Jesús sufriente. No, el Jesús eterno y glorioso ahora está sentado en el trono de Dios, está sentado a la diestra de Dios. Su nombre es por encima de todo nombre. Su grandeza, su gloria y su esplendor son cosas que nadie puede contemplar sin caer muerto delante de Él. Este es el Jesucristo que nosotros adoramos. Este es el Jesucristo que Dios levantó. ¿Y qué sucederá en el tiempo y qué sucederá en el avance de los tiempos? ¿Cómo termina todo el plan de Dios? El plan de Dios termina en que todos los enemigos de Jesús son puestos
como estrado de sus pies. La vida cristiana no consiste en ser bueno ni ser malo. Dios se ríe de la justicia propia. El profeta Isaías escribió que todas nuestras justicias delante de Dios son como trapos de inmundicia. ¿Sabe qué quiere Dios de nosotros? Que reconozcamos que Cristo es quien dice que es y quien el Padre confirma que es. La vida cristiana está centrada en la gloria y en la honra de nuestro Señor Jesucristo. Los cristianos no son gente que se volvió moralista y buena. Los cristianos no son gente que abogan por un mundo mejor. Los cristianos son personas que reconocen que Jesucristo es el Señor y que es digno de toda la gloria. Y viven una vida apasionada por Él. Y viven entregándose a Él, sirviéndole a Él, adorándole a Él, porque toda la eternidad depende de quién es Jesucristo para cada uno de nosotros. La pregunta más grande que hizo alguna vez Jesús fue: ¿quién dicen ustedes que soy yo? ¿Quién es Jesús para ti? No en el intelecto, escucha bien, no en el intelecto, en el corazón, en la vida práctica. ¿Quién es Jesús para ti? En la vida práctica, ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Qué lugar ocupa aquel que Dios confirmó con señales, con milagros, con prodigios, entregándolo por nuestros pecados, levantándolo de entre los muertos, dándole poder para bautizarnos con su espíritu y exaltándolo hasta lo sumo y poniendo a todos sus enemigos como el tapete de sus pies?